El camino del pensamiento es lento, aparentemente, ¿no? Detenido en un punto, pensando, con Heidegger, claro, pensando. Parece que no hiciéramos mucho. Pero vamos a ver si ha dado frutos o no ha dado frutos. Probando qué pasa si ahora vamos y leemos a Nietzsche. ¿Cómo lo oímos? Cosas que si hubiéramos leído antes de este rodeo, seguiremos con el rodeo, pero si lo hubiéramos leído antes, seguro que no hubieran entendido. Seguro que hubieran hecho una imagen completamente distinta, creo yo. Y ahora, sin darse cuenta, uno vuelve al texto de Nietzsche y dicen mucho más. Gracias a esa especie de detenerse, ¿no? Estos son textos sacados de La voluntad de poder, que es el libro que no llegó a publicar nunca, obra póstuma, quedó como no publicable, como apunte, que es sobre lo que se basa Heidegger, ¿no? Son una serie de reflexiones que iba apuntando en cuadernos para algún día publicarlas. A ver, ¿qué les dice esto? Pero si todo es necesario, si todo fuera necesario, si no sobrara nada en el universo, si no se pudiera quitar nada sin que se quitara todo, si la idea de que hay un principio fundamental es falsa, no hay un principio fundamental, sino absolutamente todo, hasta lo más fugaz, forma parte de un entramado. De tal manera que quitar algo es quitar todo. Criticar algo es una pretensión por parte del que critica, que no sabe que al criticar algo está criticando todo, incluso su propia crítica. Porque si quitara ese hilo, desaparecería el mismo. El que critica se coloca fuera del mundo como si el mundo estuviera acabado, pero en realidad todo es absolutamente necesario y nada lo es. No hay una causa fundamental. Entonces él dice, pero si todo es necesario, ¿qué puedo disponer de mis acciones? ¿Entienden la pregunta? Y entonces él responde, el pensamiento, o sea, las ideas y la creencia son un gran peso que presiona sobre ti, junto con los demás pesos y más que ellos. Dices que la alimentación, el lugar, el aire, la sociedad te determinan y te cambian. Ahora bien, tus ideas lo hacen aún mayormente, porque éstas te determinan a tomar esa alimentación, a relacionarte con ese lugar, con ese aire y con esa sociedad. Si te incorporaras el pensamiento de los pensamientos, este te transformará. La pregunta para todo lo que quieras hacer será, ¿es esto de tal manera que quisiera hacerlo incontables veces? ¿Es este el mayor de los grandes pesos? Bueno, ahí alude a algo que todavía no hemos visto, pero bueno, se puede entender, ¿no? ¿Qué pasaría si uno se pensara? Porque pensamos sin darnos cuenta de que pensamos. Eso es lo que está diciendo. Y lo que te condiciona no son las cosas. Lo que te condiciona son las ideas que no sabes, que viven en ti y que te hacen reaccionar de esa manera ante las cosas. La comida no, son las ideas que tienes acerca de la alimentación lo que pesa. Los lugares no, la idea que en ti existe de la importancia de los lugares. Las personas no, el pensamiento que en ti existe acerca de las personas. Pero como uno no es consciente de sus ideas, uno no es consciente de los... Uno cree que uno piensa lo que uno tiene en la cabeza. No, lo que realmente se piensa en ti te tiene cogido. ¿Entienden algo de esto que digo? No es lo que el ego piensa, el ego también es una idea falsa. Son ideas mucho más poderosas las que también, pero nadie las ve, claro. Queremos cambiar las cosas, pero lo que no cambiamos son las ideas que determinan que queramos cambiar las cosas. Y así uno puede estar años creyendo que vive con gente cuando solo vive con ideas, que median en eso que llama la relación con la gente. Y eso para bajarlo a la estupidez personal, que no tiene la menor importancia. Porque lo que vivas con tu pareja, pues mira, tanto como la hormiguita que hoy camina en una piedra, ¿a quién le importa eso? Pero bueno, si ahí opera, no digamos en lo que uno llama el mundo, las grandes ideas, cómo deberían ser las cosas, la verdad, la realidad, hay mucho más. Y ya Nietzsche lo ve. Tus opiniones hacen mayormente
que la alimentación, el lugar, el aire, la sociedad te determinen, porque son las ideas las que te determinan a esta alimentación, a este lugar, a este aire, a esta sociedad. Si entre todos los pensamientos uno pudiera incorporar lo que él llama el más pesado de todas las verdades de las que no hemos hablado, esta transformaría la existencia, incluida la existencia individual. Y para acercarse a esa idea de la que no hemos hablado aún, es la pregunta que habría que hacerse, que es, ¿esto que hago ahora? ¿O esto que voy a hacer? Quisiera hacerlo infinidad de veces. Si esto que vivo lo tuviera que vivir eternamente, ¿lo haría? ¿Harías esto sabiendo que este instante vas a tener que vivirlo una infinidad de repeticiones sin salida? Esto, dice él luego, este es el mayor de los grandes pesos. O sea que él va a llegar a una idea que la considera no solo una idea de liberación, la más pesada, porque determina absolutamente todas las relaciones. Pero bueno, por eso falta. Dice, la voluntad de poder interpreta. En la formación de un órgano se trata de una interpretación. La voluntad de poder delimita, determina grados y diferencias de poder. Las meras diferencias de poder no podrían aún percibirse como tales. Tiene que haber un algo con voluntad de crecimiento que, basándose en su valor, interprete todo otro algo con voluntad de crecimiento. En realidad, la interpretación es ella misma un medio para enseñorearse de algo. El proceso orgánico, por lo tanto, presupone un continuo interpretar. El proceso orgánico, no el proceso de la conciencia, el proceso de un gusano, el proceso de una planta, el proceso de cualquier cosa, ya es un proceso interpretativo. El ser, dice él, no tenemos de él otra representación que vivir. Por lo tanto, ¿cómo puede algo muerto ser? No se debe preguntar quién interpreta entonces, sino que el interpretar mismo, como una forma de la voluntad de poder, tiene existencia, pero no como un ser, sino como un proceso continuo, un devenir. Tiene existencia como un afecto. Afecto. ¿Qué valor tienen en sí mismas nuestras valoraciones y nuestras tablas morales? ¿Qué resulta de su dominio? ¿En favor de quién? ¿En relación a qué? Respuesta, en favor de la vida. Pero, ¿qué es la vida? Aquí se hace necesaria, pues, una nueva y más precisa comprensión del concepto de vida. Todo esto lo escribe Nietzsche, ¿eh? Mi fórmula al respecto reza: la vida es voluntad de poder. ¿Qué significa el valorar mismo? ¿Remite este a un mundo distinto, a un mundo metafísico por detrás o por debajo? En resumen, ¿a dónde se originó o no tuvo origen? Respuesta: el valorar moral es una interpretación, una forma de interpretación. La interpretación misma es un síntoma de ciertos estados fisiológicos, así como de cierto nivel espiritual de juicios predominantes. ¿Quién interpreta? Nuestros afectos. No tú. Nuestros afectos, que no es lo mismo, ¿eh? Si se lo piensan bien, dice, esto lo leímos, pero bueno, imprimir al devenir el carácter del ser. Esta es la máxima voluntad de poder. Doble falseamiento, proveniente de los sentidos y proveniente del espíritu, a fin de obtener un mundo del ente, de lo que perdura, de lo que mantiene igual su valor, etcétera, etcétera. De ahí que la idea de que todo retorne, que es la idea del eterno retorno,
es el extremo acercamiento de un mundo del devenir al mundo del ser. Sería la cima de toda meditación. Si todo retorna, lo más fugitivo es lo más permanente. ¿Cómo poder darle valor a lo fugitivo de tal manera que lo permanente deje de ser un verdadero mundo ante el cual se mide lo fugitivo? Porque realmente, si todo retornara infinidad de veces, y si infinidad de veces vas a tener que vivir lo que vives, eso ya no es fugaz, eso tiene consecuencias eternas. No porque estén detenidas en la eternidad, sino porque el instante es pasajero, pero su pasajeridad es permanente. Y con eso se consigue imprimir al devenir el ser, sin tener que separar un mundo del ser por un lado y un mundo del devenir. ¿Entienden? De los valores que se conceden al ente, y el ente es lo que permanece, de los valores que se conceden al ente, tú concéntrate, en lugar de estar pensando si la luz alcanza o no, porque son esas ideas las que te han hecho moverte. En el movimiento se ve todo, no hace falta saber lo que la persona dice que piensa, todo lo que hace es lo que piensa, aunque no sepa que es lo que piense, es que es así. Aquí no hace falta decir yo creo en, no, en tu conducta, ¿en qué cree tu conducta? Tienen que empezar a bajar ahí. Y dejarse de montajes egoicos, yo creo, yo... No, ¿qué haces? ¿Qué cuenta tu conducta? Ahí está la verdad. No hay otra. Y en los demás también. No hay otra. Entonces dice, de los valores que se conceden al ente, procede la condena y la insatisfacción en lo que deviene. ¿Entienden esa frase o no? La voy a leer así. La condena y la insatisfacción en lo que deviene. ¿Qué quiere decir eso? A ver, traducción. La condena e insatisfacción en lo que deviene. ¿Qué quiere decir? Juzgarlo, lo que aparece, juzgarlo, ¿no? No lo que aparece, lo que deviene. Lo que deviene. Que es la constante de la cultura occidental. El desprecio por lo pasajero. Ustedes viven así, aunque no lo sepan. Por eso han valorado más la seguridad para cuando sean viejos, lo que queda, que la vida misma. Lo que dirán de mí, las propiedades que tendré, contar con una jubilación. ¿Qué creen que hay detrás de todo eso? Para bajarlo al ego, porque parece que si no lo bajo al ego no lo ven. Detrás de eso hay un desprecio de la fugacidad de cada momento en función de la seguridad de lo que creen, que es real porque permanece. Creen, porque de realidad, minga, ya lo van a ver. Ni minga, nada, mentira, ilusión. Todo se irá y dirán, joder, todo era pasajero. Sí, pero ¿cómo viviste? Porque lo más pasajero de todo era lo más valioso. ¿Y qué hiciste con ello? ¿Qué hicieron? No hay tu tía. Este hombre es lúcido. Por supuesto que habla de mucho más, habla del destino de Occidente, no de la importancia de 5 personas miserables que se joderán al final de su vida al ver que vivieron en un sueño. Ese problema de 5 personas, pero es toda una cultura lo que juzga. Pero habla de eso. Siempre se ha despreciado lo que, en nombre de lo que permanece. ¿Pero qué es lo que permanece en la vida? Una idea. Eso dice Nietzsche, nada permanece, pero sin embargo estamos convencidos de que hay solidez, fijeza, esta vida lo he explicado, ¿no? Digamos que incluso para la necesidad de la vida de sobrevivir tiene que haber una convicción de permanencia, pero no solo eso, porque cuando esa convicción frena el autorrealce de la vida es cuando se produce la decadencia. No hay ni permanencia, la ilusión de permanencia es solo condición de crecimiento. Pero en nuestra cultura, y ustedes son un ejemplo, la ilusión de permanencia se ha transformado en el enemigo de la vida misma. Y se producen vidas vacías, débiles, sin centro de gravedad, acojonadas, cuyo único ideal de vida es vivir como si estuvieran muertos sin saberlos. Y morir en ese momento descubrir la vida. O sea, lo que siempre se ha sostenido sin saberlo ha sido la negación de la vida. Dios mío, se ha valorado todo lo que niega la vida, no lo que niega el ego. El ego es la mentira más grande de todas, justamente. Por sustentar eso que no es real, la propia vida ha perdido a través de cada uno de nosotros la oportunidad de realzarse. De eso está hablando.
Está hablando de tonterías este hombre. No tiene tiempo para tonterías, ni para discursito. Entonces dice, la condena y la insatisfacción en lo que deviene proviene de los valores que se le conceden al ente, a las cosas, que no son más que ficciones. Después de que primeramente se inventara semejante mundo del ser estable, se ha despreciado el mundo del devenir. Si ustedes vuelven a la primera conferencia, no hay nada que yo haga que sea gratuito tampoco. Empiezo dibujando en la pizarra la diferencia entre el mundo del ser y el mundo del devenir, y explicando verdadero ser, ser aparente, y cómo esta dualidad de la metafísica es el punto de partida del pensamiento de Nietzsche. No lo dije porque sí, que quede claro. Lo han oído, pero ¿quién lo oyó? Pasó. Es el tema, es fundamental. El ente es una apariencia. Ahora hay que invertir los valores. La apariencia es lo realmente valioso. ¿Me entienden o no? Estoy hablando en chino. El conocimiento en sí imposible en el devenir. Si todo es mutable, ¿cómo vas a conocer algo fijo? Y el conocimiento presupone fijeza, objetos estables, leyes, etc. Por lo tanto, el conocimiento niega el devenir. ¿Entienden esto? En el momento que tú dices, los castaños son así, supones que hay una estructura fija, que todo castaño posible aparecerá y desaparecerá, pero la estructura es permanente, es lo que se puede conocer. Pero si no hubiera una cosa así, si eso fuera una ilusión que nos permite conquistar el mundo, pero el mundo está más allá de eso, y si esa ilusión nos llevara a vivir de una manera desconectados de la fuerza creativa. ¿Entienden la pregunta de él? ¿No la entienden? Sí. El conocimiento imposible en el devenir. ¿Cómo es posible entonces el conocimiento? Como un error sobre sí mismo, como voluntad de poder, como voluntad de engaño. El devenir como inventar, como querer, negarse a sí mismo, autosuperarse. Ningún sujeto, sino un hacer y un poner creativo. Nada de causas ni efectos. El arte de vivir, no el arte de poner cuadros en una pared, que es la cosa más pasiva, decadente, que muestra que el arte se murió cuando se transforma en objeto de placer. El arte como creación, el arte de vivir, no el arte de los artistas como un gremio específico, los mercaderes, los banqueros, los artistas. Esto es lamentable, cuando se hace eso el arte se murió. El arte como voluntad de superar, el arte como eternizar, pero corto de vista de acuerdo a la perspectiva. Considerar lo que se muestra en toda vida como fórmula abreviada que representa la tendencia total. Por esto, una nueva fijación del concepto de vida como voluntad de poder. En lugar de causa y efecto, la lucha de los seres en devenir entre sí, frecuentemente con la absorción del adversario, sin ningún número constante de seres en devenir. Inutilidad de los viejos ideales para la interpretación de la totalidad de lo que acontece una vez que se ha reconocido su proveniencia y utilidad animal. Todos, además, en contradicción con la vida, es decir, todos los viejos ideales en contradicción con la vida. El idealismo entero de la humanidad precedente, o sea, de la humanidad hasta ahora, está a punto de convertirse de golpe en nihilismo, en la creencia en la absoluta ausencia de valor, es decir, ausencia de sentido. La destrucción de los ideales, la nueva desolación, las nuevas artes para soportar, y nosotros, los anfibios. Qué bonito. Los anfibios podemos movernos por ese mundo sin ninguna angustia. Pero los otros se volverán decadentes, se volverán estetas, inventarán significados que no se creen para vivir, serán débiles y blandos como goma, se volverán el último de los hombres, salvo los anfibios. Presupuesto
coraje, paciencia, ningún regreso, ningún ardor hacia adelante. Zaratustra, comportándose siempre paródicamente frente a todos los valores anteriores, a fuerza de plenitud. Pocos ven claro lo que encierra el punto de vista de la deseabilidad. La deseabilidad es eso que en cada uno de ustedes y de mí, y no hablemos de los políticos, dice, así deberían ser las cosas. El mundo debería ser así. La política debería ser así. Esto debería ser así. El enfermo debería ser normal. La injusticia debería desaparecer. Todas esas, los ciegos espirituales deberían abrir sus ojos. El hombre debería reconocer la importancia de estar en el cuerpo, la importancia de los sentimientos. Bueno, todos los debería, ahí está lleno de deberías, ahí está lleno de, así como es, no debe ser. Así lo llaman deseabilidad. Bueno, el traductor, porque estoy leyendo una traducción, y estas traducciones al castellano, vete a saber cómo es el original. Pero es interesante la idea, él dice, pocos ven claro lo que encierra el punto de vista de la deseabilidad, de cada, así debería ser, pero no es, o incluso del, así debería haber sido. Lo que implica es una condena de la marcha total de las cosas. Pues no existe nada aislado en la marcha total de las cosas. Lo más pequeño sustenta la totalidad. Sobre tu pequeña injusticia descansa la construcción total del futuro. En cada crítica que afecta a lo más mínimo, se está condenando también a la totalidad. Ahora, dando por supuesto, como supusiera el mismo Kant, que la norma moral no ha sido nunca perfectamente realizada, que quedaría pendiente sobre la realidad como una especie de más allá, sin caer jamás en esta, es decir, para Kant hay un mundo del ideal que nunca se realiza empíricamente. Todo lo que se realice siempre será más imperfecto que esa aspiración ideal presente en el ser humano. Y para Kant esa aspiración presente en el ser humano es lo que le permite, a pesar de vivir en un mundo empírico, no quedarse atrapado en él. Pero claro, por supuesto que Nietzsche no cree en normas ideales ni en un deber ser más allá del mundo, sino que lo criticará. Dice, aún dando por supuesto, como hiciera Kant, que la norma moral no ha sido nunca perfectamente realizada, que quedaría pendiendo sobre la realidad como una especie de más allá. Por supuesto que Jung también queda en eso. Jung siempre dice que lo importante es el camino porque la meta siempre queda más allá. O sea, la meta es inalcanzable. Pero, ¿qué sentido tiene lo inalcanzable? Es la aspiración a un infinito que nunca se realizará. Todo esto, por supuesto, es nihilismo. Todo esto es poner sobre lo que hay un deber ser que nos ciega ante lo que hay y que lo desvaloriza. ¿Entienden o no? Es automático, es que va a la par. Bueno, entonces dice, aún suponiendo esto, entonces la moral encerraría un juicio sobre la totalidad. Lo cual admitiría la pregunta, ¿de dónde se toma la moral este derecho de juzgar a la totalidad? Y si este juzgar moralmente y esta insatisfacción moral ante lo real fueran de hecho, como se ha dicho, un instinto inextinguible del ser humano, ¿no vendría entonces quizá a participar de aquellas inextinguibles imbecilidades y también inmodestias de nuestra especie? Quiero decir que, bueno, ¿y qué? Kant dice, todo ser humano nace con esto porque es un instinto de la especie buscar el más allá. ¿Y qué? Porque ser un instinto de la especie es maravilloso y hay que respetarlo. ¿No hay instintos estúpidos e imbéciles? ¿Qué es esta respuesta de reducir todo a un instinto y por eso justificarlo? Su verdad no se justifica por el hecho de que todos nazcan así. ¿Entienden lo que está diciendo? Pero en cuanto decimos esto, hacemos aquello que condenamos. La posición de la deseabilidad, del hacer de juez incompetente, participa del carácter de la marcha de las cosas. Es decir,
Cuando juzgas, tú también al juzgar estás siendo parte de la marcha de las cosas que estás juzgando. Dicho de otra manera, nunca se está afuera. Nunca. Y ese intento de juzgar el todo es un intento de juzgar el todo desde dentro de ese mismo todo que estás juzgando y por lo tanto es un juicio que se autocancela a sí mismo. ¿Entienden lo que dice? Nadie lo había visto a esto. Todo el relativismo del siglo XX viene de aquí. Fue el primero que tomó conciencia de que no hay salida de la finitud. Solo hay la ilusión de un infinito que elabora a un ser en la finitud. Todas estas ideas de mundo, uno, perfección, fundamentos, son visiones hechas desde un horizonte muy estrecho y solo válidas para ese horizonte. No te puedes salir del horizonte. Con lo cual, la búsqueda de conciencia absoluta, la búsqueda de Dios, de la meta absoluta y de cualquier trascendencia al mundo resulta ser una necesidad de una cierta criatura que pertenece a ese mundo surgida de su propia finitud. No se sustenta. Se caen todas las seguridades, las grandes palabras, los grandes discursos, los grandes propósitos y se muestra que todo es no saber. ¿Y qué hay detrás de no saber? ¿Entienden algo? Entonces dice, la posición de la deseabilidad, la posición de quien dice, esto está mal, lo deseable es esto, lo que hay que hacer es esto, la historia debería ir por aquí, las cosas deberían ser así. Y esto no hay quien no lo haga, más en nuestro tiempo, que es el tiempo de las ideologías. La gente vende programas ideológicos como si fueran grandes verdades. No son más que apetitos e intereses desde una determinada perspectiva, y punto. Cuando lo reduces a la perspectiva te das cuenta de que su gran formulación acerca del todo es la formulación de una perspectiva particular con unos intereses particulares en un momento particular. Por eso es tan importante no solo reconocer que ahí pasa algo, sino ver cuál es su genealogía, de dónde se origina y a qué propósito sirve. Porque entonces se coloca en su propio contexto, que es en lo único que puede tener sentido. Pero los moralistas y los políticos actúan fuera de contexto. El bien, fuera de todo contexto. ¿Cómo que el bien fuera? El bien para qué conciencia, en qué momento, desde qué intereses y a quién sirve eso. Ay, si la gente hiciera esto con más frecuencia, veríamos a dónde sirven palabras tan redundantes como humanidad, bien común, patria, familia. Ya veríamos lo que hay detrás. Pero no, nadie lo piensa. Esclavos todos de eso, creyéndose, y no digamos cosas como conciencia cósmica, por Dios. Ve lo que hay ahí, la conciencia cósmica de este pobre explotado, material de desecho del siglo XX, cagado de miedo ante la muerte, pero que no afronta nada de eso, porque está en la conciencia cósmica. ¿Ya? Película al servicio ¿de qué? ¿Entienden las preguntas? Hay que hacérselas. Entonces sí que será sacudidor, si lo es todavía hoy. Entonces la posición de la deseabilidad, al hacer de juez incompetente, participa del carácter de la marcha de las cosas, al igual que toda injusticia e imperfección. Es justamente nuestra idea de perfección la que no encuentra su cumplimiento. Todo impulso quiere ser satisfecho. Todo impulso expresa su insatisfacción con el estado presente de las cosas. ¿Cómo? ¿Está acaso todo compuesto de puras partes insatisfechas? ¿Todas con deseabilidades en la cabeza? El estómago quiere lo que quiere. Tiene hambre. Y cuando tiene hambre, tú te sientes incómodo en el pecho. Porque tienes que ir a comer, pero eso lo pide el estómago. Y lo que pide esta parte y lo que pide aquella. Y tú que no te enteras de nada, crees que la realidad es lo que la parte predominante en ti determina en este momento por su necesidad. Piénsenselo. ¿Está acaso el todo compuesto de puras partes insatisfechas? ¿Todas con deseabilidades en su cabeza? Es la marcha de las cosas, entre comillas, marcha de las cosas. Quizás justamente el lejos de aquí, lejos de la realidad, la eterna insatisfacción misma. ¿Es la deseabilidad acaso la fuerza impulsora misma?
¿Es ella Deus? Deus quiere decir Dios. Me parece importante deshacerse de la idea de unidad, de la idea del todo, con mayúscula, de cualquier fuerza, de cualquier incondicionado, porque en cuanto aceptemos algo incondicionado, no se podrá evitarlo, tomarlo como instancia suprema y bautizarlo como Dios. Ha de fragmentarse el todo, perderse el respeto por el todo, restituir a lo más próximo, a lo nuestro, aquello que sin saberlo hemos dado a lo desconocido y a la totalidad. Lo que Kant, por ejemplo, dice, cuando Kant dice, dos cosas siguen siendo eternamente dignas de veneración. Eso lo escribió Kant, el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi corazón. Por supuesto que se cae de risa Nietzsche de eso. Ley moral en el corazón no es más que el prejuicio de una especie dominante. Dice, lo que Kant dice, por ejemplo, dos cosas siguen siendo eternamente dignas de veneración, hoy diríamos más bien, la digestión es más digna de honra. El todo conllevaría siempre los viejos problemas, cómo es posible el mal, etc. Así pues, no hay ningún todo. Falta el gran sensorium, o sea, quien esté fuera del todo para percibir el todo. Falta el gran sensorium o inventarium o despensa de fuerza. Falta el observador que pueda hablar del todo. El todo son ideas que tiene cada una de las partecitas metidas en la parte. El todo no existe. El todo es una abstracción mental. El todo es una manera de controlar y de dominar tecnológicamente, pero no corresponde a nada, porque no hay todo. Es solo una idea, un concepto vacío que tiene la fuerza de constreñir, pero la realidad no está formada por todos. No hay un todo. Pero ¿qué pasa si uno afronta eso? Si se es filósofo, como se lo ha sido siempre, no se tiene entonces, de filósofo en el sentido de metafísico de la tradición occidental, no se tiene entonces los ojos para aquello que fue o aquello que deviene. Únicamente se ve el ente, pero dado que no existe el ente, al filósofo le ha quedado reservado únicamente lo imaginario como su mundo. Si el movimiento del mundo tuviese un cierto estado como meta, otra de las convicciones que según él son más falsas, que siempre hay una meta, que siempre hay un propósito, que siempre hay un fin al que se dirige todo, por supuesto que los espirituales se lo creen. Y no hablemos de los que creen en Dios, serán premios y castigos, pero también los espirituales, la conciencia cósmica, la iluminación. No hablemos de la New Age. Todo dolor vale porque te traerá una recompensa. Come mierda hoy porque te ganas el cielo mañana. Sé bueno, vendrá la recompensa. Sé positivo, todo acaba bien. Trágate lo que hay en función de un futuro imaginario. O a partir de lo que hay justifica un pasado imaginario. Todas esas mentiras, todos esos engaños, toda esa especie de inflación de autoimportancia, todo eso que lleva a la aniquilación de la vida misma, ¿no? Pues Nietzsche ya lo veía en 1860, nosotros en el 2011 todavía pillados en esas cosas. Entonces dice él, si, vuelvo a leer, si el movimiento del mundo tuviese un cierto estado como meta, tendría entonces que haber sido alcanzado. El único hecho fundamental es, sin embargo, que el mundo no tiene ningún estado como meta. Y toda filosofía o hipótesis científica, como el mecanicismo, por ejemplo, en la que tal estado se vuelva necesario, se haya refutado por este único hecho. Yo busco una concepción del mundo que haga justicia a este hecho. Se debe explicar el devenir sin recurrir a semejantes intenciones o estados finales. ¿Quién se atreve? Se debe justificar, hacer justicia, afrontar como real el devenir, sin tener que recurrir ni a estados ni a intenciones finales. Difícil. Todo parece que tiene que tener un paquete más adelante, si nunca
lo que hay por lo que hay, porque lo que hay es fugaz, tiene que estar justificado por algo. Ay, ya lo verán en propia experiencia. Y ya verán lo que ocurre con una sociedad entera montada sobre eso, sobre esa mentira, sobre esa vanidad. Ay, ya lo verán. Y eso de que entonces yo me aguanto porque vendrá premio, a veces no lo dicen, a veces se creen que es muy espiritual, pero hay siempre una intención de futuro, hay siempre un objetivo, hay siempre un adelante que justifique ahora. Como que el ahora no puede ser vivido sin justificación. Como que nada puede ser sustentado sin un premio, un castigo, una mejora, una ventaja, un que no hay ahora pero que va a haber. No hay nada. Bueno, si le hacemos caso a Nietzsche, no hay nada más que lo que hay ahora. A ver, ¿quién se atreve a vivir de cara a eso? Por lo menos por ese rasero ya pueden ver lo agarrados que están, a pesar de ustedes mismos, a las seguridades, a las estabilidades. Eso a veces es tremendo, sobre todo tremendo para la persona que ha hecho su apuesta fuerte, que son la mayoría, claro, y se da cuenta que es una apuesta en un juego que no hay ninguna garantía. Ese juego es mentira también. Se puede no jugar ese juego. Se puede. Pero claro, todos lo juegan, lo decía mi abuelito, lo decía mi papá, el mundo va así, que pin y que pum. Sí, ríanse, pero... Él va más allá del individuo, y dice, el devenir debe aparecer justificado en todo momento. Y por lo tanto, cada momento del devenir se sostiene por sí mismo. Y no este momento por el de más adelante, o este momento por el de más atrás. No existe más adelante y no existe más atrás. Dice, se debe explicar el devenir sin recurrir a semejantes intenciones finales. El devenir debe estar justificado en todo momento, o debe ser invaluable, es decir, invalorable, más allá de todo valor, lo que viene a ser lo mismo. No ha de justificarse de ninguna manera lo presente en aras de algo futuro, o lo pasado por mor de lo presente. La, entre comillas, necesidad, no en la forma de un poder total, abarcador y dominante, o de un primer motor, y menos todavía como necesaria con el fin de posibilitar algo valioso. Sufre y te ganarás el cielo. Esa justificación de la negación de lo que hay en nombre de un futuro es una enfermedad, claro. Por eso nuestra cultura para él está radicalmente enferma, una cultura moribunda, una cultura debilitante, una cultura que inadvertidamente se ha propuesto como ideal la negación de la vida. Por eso se acaba. Porque bonitas ideas al servicio de la parálisis de la vida. No son bonitas ideas, son terribles. Entonces dice, por ello es necesario negar una conciencia integral del devenir, negar un Dios, entre comillas Dios, para no situar el acontecer bajo del punto de vista de un ser, aparte del devenir, que siente y que sabe y que sin embargo no quiere nada. Dios es inútil si no quiere nada, y por otro lado se establece con ello una suma de displacer y de ilogicidad que degradaría el valor total del devenir. Pero por fortuna falta justamente, o sea, no existe justamente tal poder sumatorio. Un Dios sufriente con una visión de la totalidad, con un sensorium integral, un espíritu universal, esta sería la más grande objeción contra el devenir. Más estrictamente, no se debe siquiera admitir ningún ente, pues entonces el devenir pierde su valor y aparece efectivamente como superfluo y carente de sentido. En consecuencia hay que preguntar, ¿cómo ha podido surgir la ilusión del ente? O, ¿cómo ha tenido que surgir la ilusión del ente? En la que estamos todos. ¿Cómo es que surge esto? Si esto es un error.
sería el error necesario para la vida. Yo creo que va a ir por ahí, dice. En consecuencia hay que preguntar, ¿cómo ha tenido que surgir la ilusión del ente? Asimismo, como todos los juicios de valor que descansan sobre la hipótesis de que el ente existe, están desvalorizados. Con ello se reconoce, sin embargo, que esta hipótesis del ente, que es una hipótesis que no sabemos que es una hipótesis, para nosotros ya es una vez, es la fuente de toda difamación de la existencia. El mundo mejor, el mundo verdadero, el mundo del más allá, la cosa en sí, todas difamaciones de la existencia. Entonces, 3 puntos más. Primero, el devenir no tiene un estado que sea su meta. No desemboca nunca en ser. En algo que es y que ya no deviene más, porque entonces has aniquilado el valor del devenir. ¿Entienden esto? 2. El devenir no es un estado aparente que oculte uno verdadero, que es el ser. El devenir no es un estado aparente. Quizá lo que es aparente es el mundo del ente. Tercero, el devenir tiene el mismo valor en todo instante. La suma de su valor se mantiene igual. Dicho de otra manera, no tiene ningún valor, puesto que falta aquello con lo que se le podría medir y en relación con lo cual tuviese sentido la palabra valor. El valor total del mundo es, por lo tanto, invaluable y por ello el pesimismo filosófico forma parte de las cosas más cómicas. Cómicas, porque el pesimismo se basa en la tristeza de que todo vale verga porque sigue añorando un valor supremo. Por lo tanto, ese pesimismo que parece un desencanto sigue siendo risible, porque al ser pesimismo todavía añora un valor supremo y no acepta la libertad de todo valor impuesto. ¿Se entiende? Esto también lo hemos visto, pero vale la pena. El punto de vista del valor es el punto de vista de condiciones de conservación y potenciación con miras a estructuras complejas de relativa perduración de la vida en el seno del devenir. No hay unidades últimas perdurables, no hay átomos, ni mónadas. También en este caso el ente es algo que ha sido introducido por nosotros, por razones útiles, por razones prácticas, por razones de perspectiva. 2. Estructuras de dominio. La esfera de lo dominante, creciendo continuamente o disminuyendo y aumentando periódicamente, o bien bajo lo favorable o desfavorable de las circunstancias, por ejemplo, de la nutrición. Valor es esencialmente el punto de vista para el crecimiento o la disminución de los centros de dominio, que son pluralidades en todo caso, porque la unidad no existe en absoluto en la naturaleza del devenir. Un quantum de poder, un devenir, en la medida de que nada en él tiene el carácter de ser. O sea que lo que es no es, está siendo permanentemente, y como tal es quantum de energía. No hay una cosa que es, no hay algo que tenga energía, es la energía misma. Pero eso equivale a dejar de pensar en sustancias, cosas que a la gente le cuesta horrores, por supuesto a la gente común ni qué decir, pero hasta a los filósofos les cuesta no pensar en sustancias que tienen propiedades. Pues no hay sustancia, solo hay la propiedad. Solo hay la energía que se siente a sí misma, no una cosa que tiene energía. No hay una cosa. Un quantum, una cantidad momentánea de poder, nada más. Infinitos quantums opuestos de poder. Miles, cada uno con su visión, con su mundo que aparece y desaparece, según las circunstancias, siempre variable, lo que es ahora no será luego. Y no hay una definitiva, ni final, ni un equilibrio cónico, ni nada por el estilo. ¿Cómo se casa con lo que hablábamos de que el mismo pensar
y el percibir. O sea, percibir y el ente se copertenecen. En el sentido de que al pensar en categorías siempre está... Eso es lo que dijo Heidegger, no lo dijo Nietzsche. Es decir, Nietzsche, eso es lo que Nietzsche no llegó a pensar y sin embargo estaba presente en él. Eso es Heidegger, que ve a Nietzsche como Nietzsche no se vio a sí mismo, claro. Pero ahora queremos ver lo que Nietzsche vio y luego incluso criticarlo, ¿no? Dice, claro, hay un problema, ¿no? Y el problema es que usamos el lenguaje, no podemos usar el lenguaje. Y el lenguaje fija. En el lenguaje hay una cosa llamada silla. Y ya decir silla es decir una unidad. No podemos ver la silla como un fugaz encuentro de puntos energéticos que está y no está. No, nosotros decimos silla. Con lo cual nos movemos en un universo fijo donde podemos sobrevivir y tener control. Pero más allá de la utilidad práctica del lenguaje, ¿puede el lenguaje calar la realidad? Y estas son preguntas que se va a hacer Nietzsche. Por supuesto, no es ningún superficial ni ningún estúpido. Entonces se dice, un quantum de poder, un devenir, en la medida de que nada en él tiene el carácter de ser. Nada es, todo está llegando a ser un momento, pero nada es. O sea, nada se detiene. No hay estado de reposo, ni meta final, ni nada por el estilo. Los medios de expresión del lenguaje no se prestan para expresar el devenir. Pertenece a nuestra insoslayable necesidad de conservación el poner constantemente el mundo más tosco de lo que permanece, en lugar de aceptar el mundo infinitamente sutil que está siempre en estado de llegar a ser sin ser nada. Es decir, pertenece a nuestra insoslayable necesidad de conservación el tener que poner sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, el mundo es puesto, no es encontrado. Puesto, propuesto, sin que lo sepamos, no depende de la voluntad egoica, El yo ya se encuentra en un mundo que está puesto por las categorías del entendimiento. Y las categorías del entendimiento no reflejan la verdad en el sentido esencial, sino lo más conveniente para la supervivencia de la especie. Por eso lo que percibe un gusano no es lo que percibe una mosca, que no es lo que percibe el ser humano. Pero cada uno percibe el mundo que tiene que percibir para que su forma de ser pueda sobrevivir. No percibe ninguna verdad. ¿Qué pasa si nos autoaplicamos eso? Y por lo tanto lo que llamamos silla es algo que al ser humano se le aparece como silla. Vete a saber cómo se le aparece a la oruga eso que... Bueno, en el mundo de las orugas no existen sillas. ¿Por qué es más verdadero el mundo del humano que el mundo de la oruga? ¿Entienden esto? Pero es útil, es necesario, no podemos salir de ahí, sí, pero podemos saber que no estamos obligados a aceptarlo como el parámetro último de la verdad. Para colmo, para Nietzsche, el mundo de la silla tiene una historia. No es que siempre fue así. No es que surgió el primer hombre y ya veía cosas. No, es un mundo de interpretaciones que tienen historia, es un mundo cultural, no un mundo cerebral. Entonces dice, los medios de expresión del lenguaje no se prestan para expresar el devenir. Pertenece a nuestra insoslayable necesidad de conservación el tener que poner constantemente el mundo más tosco de lo que permanece, el mundo de las, entre comillas, cosas, porque no hay cosas tampoco, hay procesos. El mundo de las cosas, etc. En términos relativos podemos hablar de átomos y de mónadas, y lo cierto es que el mundo más pequeño es, en duración, el más duradero. No hay voluntad, ni siquiera. Hay puntuaciones volitivas que constantemente incrementan o pierden su poder. Que en el proceso de la totalidad, entre comillas, aquí habla de los grandes filósofos, incluido Hegel, que ven en la historia un proceso de totalización, un solo proceso común que lo explica todo, que es una especie de Dios, vamos a decir así, para Nietzsche en todo caso. Dice que en el proceso de totalidad no entra en consideración el trabajo de la humanidad, puesto que no hay un proceso integral, ni hay un proceso pensado como sistema. No existe ninguna totalidad, ninguna valoración de la existencia humana, ni de las metas humanas, puede hacerse con respecto a algo
que no existe en absoluto. La necesidad, la causalidad, la finalidad son sólo apariencias útiles. La meta no es el acrecentamiento de la conciencia, sino el incremento del poder. Incremento en el cual se haya incluido la utilidad de la conciencia, igualmente como se haya incluido el placer o el displacer. Por lo tanto, el placer nunca es la meta de nada, sino que es concomitante a un incremento de la voluntad. Justamente buscar el placer como meta ya es sinónimo de decadencia absoluta. Y claro, nuestra cultura que es decadente, y no hablemos de eso, el placer se ha vuelto un objetivo, pero para ella el placer no existe, es la mentira más grande. La voluntad, que no eres tú, necesita de la limitación para crecer. No busca el placer, busca la autoexpresión creativa. Por lo tanto, no huye de la limitación, la necesita. Y lo que llamamos placer es la experiencia que tiene la voluntad cuando se afirma. Pero no es la meta del proceso. La meta del proceso es continuar la expansión. Solo una cultura que se ha vuelto decadente pone lo que no es más que un fenómeno concomitante como si fuera la meta. Y hace de lo esencial algo secundario añadido a la meta. La búsqueda de placer es la búsqueda de una cultura decadente. Y generalmente las culturas basadas en la búsqueda del placer decaen, pierden unidad y pierden poder creativo. Fíjense hasta qué punto eso no nos condiciona, porque vivimos en una época muy hedonista. Mucho. Y tampoco se trata de la moral cristiana de que sufre porque el esfuerzo es la meta. No, el esfuerzo tampoco es ninguna meta. La meta es el incremento de la creatividad, no el sufrir. Sufrir no es ningún objetivo. Y el gozar tampoco es ninguno. Un día también se van a dar cuenta de eso. Y haberse escaqueado del sufrimiento o haberse escaqueado del placer es haberse escaqueado de la vida. La vida no era ninguna de esas dos cosas. Ninguna. Y él lo tiene claro. Por eso de decir que Nietzsche es un pasote significa no haber entendido nada. Nietzsche habla de la necesidad de disciplina de la voluntad, no de la del ego. La voluntad se disciplina para superar limitaciones. Tiene que encontrar limitaciones. La limitación es lo que le permite crecer. Y la limitación siempre es experimentada como limitación, lo cual permite el despliegue del enseñoreamiento. ¿Entienden algo? Sí. La meta no es acrecentamiento de conciencia, sino incremento del poder. Con lo cual, para Nietzsche, lo que llamamos conciencia está al servicio del poder y no al revés. Lo cual, la conciencia no es un reflejo de la verdad, sino un arma más de enseñoreamiento de una voluntad que crece. Las verdaderas razones nunca están en el saber, ni en el conocer, ni en la conciencia, sino que esas supuestas razones que necesitamos pueden incrementar la voluntad. ¿Capito? Esto en psicología ha sido muy importante, en la psicología profunda. O sea, las razones conscientes siempre ocultan motivaciones inconscientes. Y es un principio bastante válido. Y luego, claro, en Freud la motivación inconsciente será la satisfacción sexual. En Adler será la voluntad de poder. Pero son siempre irracionales. Aparece como racional la justificación de algo profundamente irracional en su verdad. No te cuento detrás de las pretensiones espirituales lo que se oculta, ¿no? Lo menos espiritual, claro. Y mientras más uno lanza el vuelo de espíritu, menos sabe que lo que le mueve no tiene nada que ver con aquello. Pero bueno, cada uno tiene el derecho de vivir las ilusiones y las fantasías las que pueda. ¿Qué vas a hacer? A nadie se le puede obligar a que vaya más allá de sus propios límites. No puedes obligar a un niño de 2 meses a que camine, porque eso está fuera de sus límites. No le puedes obligar a alguien que está engatusado con el vuelo de la libertad espiritual a que reconozca la cola de saurio que le está empujando. Imposible. A menos que llegue el momento de la necesidad, ¿no? Pero esto ya lo vio Nietzsche. Vio todo esto como el mundo de la mentira. Mentira necesaria para sustentar una verdad que nunca se visualiza, que está detrás de todas las visualizaciones, que no es una verdad que corresponda a nada, sino que es una verdad que da la fuerza para seguir viviendo. Y no viviendo biológicamente, viviendo creativamente. La vida biológica no es una mierda. La hormiga que todo el día sobrevive en una roca para morirse, eso no es vida. O sea, creer que la vida biológica es una fuente, la vida biológica es una caca.
Es otra la fuerza que se mueve a través de la vida biológica, es la fuerza de la variedad de formas y creatividad y descubrimiento de horizontes siempre nuevos. No descubrimiento, creación. Que no tiene nada que ver con la vida biológica. Entonces dice, ¿dónde voy? No existe ninguna totalidad, etcétera. La necesidad, la meta no es un acrecentamiento de la conciencia, sino el incremento del poder. Incremento en el cual se haya incluida la utilidad de la conciencia, que es lo mismo la utilidad del error. El error es necesario, y es necesario que el error sea vivido como verdad para que sirva. Porque cuando el error lo veo como error, ya no cumple más la función de sostener. Es decir, es un engaño necesario. Dice, igualmente con el placer como con el displacer. No se toman los medios a manera de criterio supremo de valor. Es decir, no debieran tomarse los medios por los criterios supremos de valor. Por ejemplo, el placer nunca es un criterio de valor, porque es solo un medio, nunca es un fin. La felicidad es una estupidez, la voluntad no quiere felicidad. Solo los perezosos, los vagos, los que están cansados de vivir, no biológicamente, los que están agotados creativamente, los que viven el síntoma, sin saberlo, de agotamiento creativo, esos son los que quieren felicidad, que es que pare todo. Pero quien está en contacto aún con el fondo pasional de la existencia no quiere felicidad. No, quiere éxtasis dionisíaco. La vida se incremente permanentemente. Solo un viejo cansado y agotado se puede imaginar un estado de parálisis. De parálisis y decir, esto es la felicidad. Ahí es donde la vida se ha detenido. Es todo el camino de Occidente valorar la muerte por encima de la vida. El ser por encima del devenir. Lo perfecto inexistente por encima de lo que siempre está llegando a ser. Lo ilusoriamente permanente por lo fugitivo que contiene un universo en cada instante. ¿Entienden algo? Sí. Dice, que no se tomen los medios a manera de criterio supremo del valor. Por ende, no estados de la conciencia como placer y dolor, cuando la conciencia misma no es más que un medio. Por lo tanto, nunca un fin. Que el mundo no es en absoluto un organismo, sino un caos. Que el desarrollo de la, entre comillas, espiritualidad es solo un medio para la duración relativa de un estado de organización. Que toda deseabilidad carece de sentido referida al carácter integral del ser. Y luego, esto también lo expliqué, querer no es apetecer. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y que lo que nosotros llamamos querer no es más que apetecer, que es de una vaguedad, de una blandura, de una... Quisiera ser médico, que es decir, no estoy dispuesto a hacer absolutamente nada, pero me complazco en la fantasía. Eso no tiene nada que ver con una voluntad que tensa, que instala en la realidad. La voluntad siempre impone, por lo tanto, esfuerzo. El querer... Es tan fácil. Yo quisiera ser rico, yo quisiera, como ustedes, quisiera entender filosofía, sentados, que no, ya. Eso no es querer, ¿no? No es de estar dispuesto a pasar por todo lo que hay que pasar. Y para eso hace falta un querer más que el querer del ego, hace falta amor. No se puede fabricar. Ahí tienen la prueba de que la voluntad nunca es voluntad egoica, nunca. Y la voluntad egoica no sirve para nada, más que para complacerse con falsas ideas acerca de sí mismo. Lo otro es el amor, pero el amor es un destino, no una voluntad. Bueno, no tiene ni mérito ni demérito. Cuando ya entran las cuestiones del mérito, ya vemos que ya estamos en el mundo del ilusorio, ¿no? Entonces dice, querer no es apetecer, no es perseguir, no es exigir. Se diferencia de estos por el afecto de comando. En el querer hay un comandar, hay una orden, una autoorden, una orden no solo a lo que hay, sino una orden que le ordena a todo uno. Esto es lo que el blando y decadente jamás podrá, quiere sin autocomandarse en su querer.
Es decir, no quiere, es blandura, es mantequilla. Es lo que es hoy el ser humano. Una masa informe de opiniones sin capacidad de sostener nada, una cosa blanda, sin centro de gravedad. Y cuando digo el ser humano, no esperen la abstracción, digo cada uno de ustedes. Ahí hablo del concretito, no del abstracto universal hombre, una cosa blanda, ¿no? Una cosa llena de deseos y de fantasías, pero carente absolutamente de una voluntad que arraigue en el amor, de un comando. Y sin comando no hay nada. Y el comando no tiene valor moral, tiene valor de destino, que es completamente distinto, no tiene moralidad alguna. Entonces él dice, el querer se diferencia del apetecer, del perseguir y del exigir por el afecto de comando. No hay ningún querer, sino solamente un querer algo. No se debe disociar la meta del estado, como hacen los teóricos del conocimiento. Por un lado la voluntad y por otro lado su objeto. La voluntad siempre es voluntad de. No existe en el aire como pura voluntad. No se debe disociar. El querer, como lo entienden los teóricos, es algo que, al igual que el pensar, no tiene lugar. Es una pura ficción. Pertenece al querer el que algo sea ordenado, comandado, vamos a decir nosotros. Con lo cual, no se quiere decir obviamente que la voluntad sea efectuada. Aquel estado general de tensión, en virtud del cual una fuerza tiende hacia su desencadenamiento, no es una abolición. Voluntad de poder. Cuánta de poder. Crítica del mecanicismo. Dejemos de lado los dos conceptos populares de necesidad y de ley de la naturaleza, ley física, ley química, ley biológica. El primero, la necesidad, introduce en el mundo una falsa constricción. Necesariamente se siguen las leyes de esto es una ilusión. Es una falsa constricción. Y el segundo, es decir, la idea de ley científica, ¿se entiende? Introduce en el mundo una falsa libertad. Las cosas no se comportan con regularidad, ni de acuerdo a una regla. Es que no hay cosas. Esto es invención nuestra. Tampoco se comportan bajo una forzosidad de necesidad. Aquí no se obedece. Pues el que algo sea tal como es, así de fuerte, así de débil, no es la consecuencia de obedecer o de una regla o de una forzosidad. También hay que tomar en cuenta el grado de resistencia y el grado de prepotencia. De esto es de lo que se trata en todo acontecer. Si nosotros sabemos expresarlo en fórmulas de leyes para nuestro uso casero del cálculo, tanto mejor para nosotros. Pero con que finjamos el mundo como obediente, no introducimos en el mundo ninguna moralidad. ¿Entienden algo de eso? Con que finjamos el mundo como obediente, es decir, que el mundo sometido a algún tipo de leyes, el mundo sometido a algún tipo de explicación causal, el mundo sometido a algún tipo de explicación final, eso lo fingimos todos. Lo fingimos, bueno, lo creemos. No hablemos de los cristianos que creen en la providencia, no hablemos de los espirituales que creen que todo pasa porque un ángel lo empuja o un demonio te premia. Estos son ya, bueno, por supuesto que creen que hay una mano oculta que dirige los acontecimientos. Porque es una creencia, no hay manos ocultas ni nada por el estilo. No digamos los astrólogos. No lo digamos, ¿no? Sí, que creen que siempre hay una guía que le da sentido al proceso. Todo esto es la apetencia de sentido, ¿no? Y los científicos también, inevitablemente caen en la explicación de que el mundo se desarrolla según leyes. Y ya ustedes conocerán, porque bueno, deberían conocer que muchos de los argumentos sobre la existencia de Dios se basaban en eso. El orden perfecto del universo revela la presencia de una inteligencia superior. Todo esto es desde los griegos, quiero decir, desde el comienzo del cristianismo. ¿Cuál es la prueba de la existencia de Dios? El orden inherente en el universo presupone una inteligencia. Pero es que hay un orden inherente en el universo. Esto se pregunta Nietzsche con un coraje que nadie ha tenido. ¿O ese orden es pura apariencia? Claro que con una regla puedo medir cosas, pero ¿las cosas se parecen a la regla?
Con una regla puedo medir un pantalón, con una regla puedo medir una mesa. ¿Es el pantalón o la mesa igual a la regla? No. La regla me permite sacar partido de las cosas. Bien, si las leyes científicas fueran reglas que no describen el universo, sino que lo usan, ¿por qué fiarnos en la visión científica, que no es más que el uso de un instrumento de cálculo para poder? Muy efectivo. ¿Y qué? La regla es muy efectiva. Eso no decir que el mundo sea una regla. La escalera no se parece nada al edificio al que me subo, pero me permite subir. Sí, pero entre escalera y edificio hay una diferencia. Bueno, si la ciencia fuera como una escalera, no describe un mundo, sino que permite usarlo. Pero la gente cree que la ciencia describe el mundo, que el mundo es científicamente organizado. Y automáticamente han introducido, sin saberlo, la idea de providencia, la idea de Dios, la idea de fundamento absoluto, aunque no se lo llame Dios. ¿Entienden algo? Entonces él lo dice. No hay ninguna forzosidad en los acontecimientos, ninguna necesidad. Entonces dice, el grado de resistencia y el grado de prepotencia, de esto es de lo que se trata en todo acontecer. Distintas resistencias de distintas voluntades y energéticas. No es más que un momento de un continuo flujo de voluntades contrapuestas, no solo voluntades humanas. Cuidado con humanizar esto, ¿eh? Ahora, si nosotros sabemos expresarlo en fórmulas de leyes para nuestro uso casero del cálculo, tanto mejor para nosotros. Lo está diciendo. Nuestra ciencia, ¿qué hace? Formaliza eso, leyes que nos permiten calcular y sacar ventajas, pero no es que el mundo sea científico, ni dirigido por leyes universales, ni efectos de causas. Todos esos son explicaciones mentales que permiten sacar provecho. Punto. No entienden lo que está diciendo. El mismo Heidegger lo va a decir. La ciencia echa un velo sobre la realidad. Es efectiva y es calculabilidad, pero ¿es eso la realidad? No sé si entienden de lo que estoy hablando. Sí. Entonces dice, si sabemos sacar ventajas de eso en fórmulas de leyes para nuestro uso casero del cálculo, tanto mejor para nosotros. Pero con que finjamos que el mundo es obediente a las leyes, no por ello introducimos en el mundo ninguna moralidad, ningún fundamento, ninguna providencia, ningún estado final, ninguna razón, porque no hay razón. No hay ley. Cada poder extrae en cada momento su última consecuencia. La previsibilidad está justamente en que no existe ningún término medio. Un quantum de poder está caracterizado por el efecto que ejerce y por el que resiste. Bueno, esto me lo voy a saltear. Tampoco es verdad que todo se mueva en función de la conservación. Esto, para Darwin, que era un contemporáneo de él. Cada átomo opera hacia afuera, hacia la aspiración a más. Bueno, esto me voy a saltear. Incluso el concepto de movimiento es una traducción de este mundo del efecto en un mundo visible, un mundo para el ojo. Se da aquí siempre por sobreentendido que algo es puesto en movimiento. De esta forma se sigue pensando siempre, ya sea en el caso de un átomo, molécula, o en el de su abstracción, el átomo dinámico, se sigue pensando en una cosa que obra, una sustancia que tiene propiedades. Fíjense cómo algo que Guéris, por supuesto, va a ir por ahí, y Heidegger hace tiempo que quedó por ahí, es eliminar el concepto, que es un concepto mental, pero sigue siendo para la gente una realidad tangible, la idea de sustancia, de cosa, de lo que permanece, más allá de la fugacidad de lo que se presenta. No, pero aquí hay un vaso. El sentido común te dice, hay un vaso, esto. Porque cuando dices, cuéntame qué es esto, a ver cómo me distingue lo que ve, los colores, la forma, de el vaso que subsiste. Ah, no, la gente sigue viendo ideas como si fueran cosas. Y no advirtiendo lo que hay, porque ven las ideas antes que lo que hay. Es que no es inevitable, no se puede ver sino a través de ideas. Y cuando son ideas culturales, es que ya se han coagulado tanto que ya no son ideas. Es que las cosas, contra esa fijeza es imposible casi luchar, como no sea empezar a cuestionar los fundamentos.
Y desde esa fijeza opera lo que se llama realidad. Vaya a los cuentos, vaya a los cuentos. Detrás de lo cual, como Nietzsche vio, siempre hay imposición de poder. Y nunca hay una realidad. Siempre hay una creación de realidades en funciones de poder. Pero es tan grande la película de la realidad. Vuelve a estar el mito de la caverna aquí presente, ¿no? Solo que detrás no hay un sol verdadero, sino una voluntad de poder. No una confrontación de voluntades de poder, que lleva a que en la caverna hablemos de realidades fijas, estables, permanentes, incluso estados de conciencia absoluta, de despertar espiritual o de verdad científica y acabada. Todas películas proyectadas desde un continuo siempre presente y fugaz choque de voluntades, de formas de vida. Esto es lo que Nietzsche ve. Todo esto que vemos no es más que el producto de una forma de imposición de una voluntad, pero nosotros no vemos la voluntad, vemos un vaso estable que responde a leyes, hecho de química, la realidad estable, sometida a leyes, porque la realidad es lo que describe la ciencia, y eso es la verdad en contra de todas las apariencias. ¿La verdad de quién? ¿La verdad para qué? ¿Para qué momento? ¿Para qué cultura? ¿Para qué apetito de vida? Eso no lo vemos. Entonces él dice, no hay autoconservación, cada átomo opera hacia ser más. Bueno, por esta razón lo llamo quantum de voluntad de poder. De esta manera se da expresión a este carácter del que no se puede hacer abstracción en el orden mecánico sin hacer abstracción del orden mismo. El mecanicismo piensa que el átomo es una cosa que tiene energía. Nietzsche no cree en el mecanicismo, no hay cosas con él, hay pura energía. En puntos, en quantums temporales. No es un punto permanente que tiene energía, no, el punto es la localización momentánea. Es muy difícil poder pensar en dinámico con palabras estáticas, más con ideas estáticas todavía. Pero la física cuántica todavía habla de regularidades estadísticas. Todavía sigue siendo una regla para obtener efectos por el cual pueda predominar una forma de vida. La física cuántica sigue siendo un modo de conciencia. Un modo de conciencia muy evolucionado. Y un modo de conciencia siempre está al servicio. Si le hacemos caso a Nietzsche, cuidado. Ideas como sustancia, como causa y efecto, cuestionan mucho de los... Las han cuestionado. Caos cuántico, claro. Pero a fin de lograr mayor efectividad. Claro. O sea, siempre al servicio de... Entonces dice, la mecánica como teoría del movimiento ya es una traducción al lenguaje sensorial de los hombres. Y el lenguaje sensorial de los hombres, de la humanidad, es un arma de poder, no es el reflejo de la verdad. Por los sentidos están diseñados no para captar lo que hay, sino para captar lo que esa especie necesita captar a fin de sobrevivir. No se puede uno fiar de los sentidos tampoco. Los sentidos, tanto como el intelecto, están al servicio ¿de qué? De una forma de vida, no de la verdad. ¿Se entiende esto? Por eso la mecánica ya es una traducción. Dice, bueno, lo voy a leer todo. El concepto movimiento es una traducción del mundo del efecto en un mundo visible, un mundo para el ojo. Siempre se da por sobreentendido que algo es puesto en movimiento. Es decir, nunca el movimiento en sí mismo. De esta forma se sigue pensando siempre, ya sea en el caso de un átomo o en su abstracción, el átomo en una cosa que obra, una sustancia que ejerce una propiedad, una cosa que además hace. No podemos ver la unión entre la cosa y el hacer, no, creemos que hay algo que permanece que tiene efectos, pero si algo que permanece es una pura película, no lo hay. Esto quiere decir que no hemos abandonado la costumbre a la que nos incitan los sentidos y el lenguaje. La costumbre a fijar en permanencias. Sujeto, objeto, un hacedor que corresponde al hacer, el hacer y lo que éste hace, siempre separados. El sujeto y su predicado. El sujeto nunca deviene el predicado, sino que el sujeto, su predicado. El movimiento y la cosa que se mueve. Son dos siempre separados. Todo esto es ilusión.
Pero qué difícil pensar así. Ya lo van a pensar cuando se den cuenta de que todo se desmorona. Qué difícil aceptar la impermanencia como la única realidad. Incluso en términos intelectuales, ¿no? Qué difícil. Qué necesidad de seguridad, ¿eh? Joder, qué miedo. Instinto y muchas ideas heredadas, 2500 años de una cultura terrible a cuestas, que sigue estando ahí, que pesa mucho. Y premios, y castigos, y recompensas, y apetitos, y una cantidad de cosas. Entonces él dice, pero ven cómo está atacando algo importante, que es la idea de sustancia, sujeto, objeto. Mentiras, no hay sujeto sin objeto, ni objeto sin sujeto, no hay dos cosas. Un hacedor separado de su hacer, mentiras. No hay más hacedor que la acción misma, no una cosa que hace. Hombre, los que siguen a Gehry, que esto ya lo tendrían que tener incorporado, ¿eh? El hacer y lo que éste hace como separado. El hacer y el efecto del hacer. No, son una sola cosa. No olvidemos, dice, que esto designa una mera semiótica, es decir, se debe al lenguaje, pero no corresponde a nada real. La mecánica en cuanto a teoría del movimiento ya es una traducción al lenguaje sensorial del ser humano. Tenemos necesidad de unidades, cosas, objetos, sustancias. Luego tenemos necesidad de unidades de mercancías también para poder vivir. Tenemos necesidad de existencias disponibles, que es lo que se ha transformado la realidad en nuestro tiempo. Existencias disponibles. En la fábrica hay existencias. Los seres humanos son recursos y existencias disponibles para mover esto. Es que es así. No nos gusta verlo. Hay disponibles, calculables y efectivas para poder mantener en marcha el proceso. Pues esto ya lo dice, tenemos necesidad de unidades a fin de poder calcular. No se ha de asumir por ello que tales unidades existan. Hemos derivado nuestro concepto de unidad de nuestro concepto que es idea, de yo. Cagaron, resulta que el yo también es una idea y no hay nada que le corresponda. Dice, hemos derivado nuestro concepto de unidad de nuestro concepto de, entre comillas, yo, nuestro artículo de fe más antiguo. La antigualla más antigualla que llevamos esta idea de que hay un yo, que es sujeto moral, que es causa de efectos, que está separado de lo que hace, porque lo hace, pero no es él lo que hace, que está separado de los efectos de lo que hace, que tiene una libertad separada de todo lo demás. Tiene tela eso. Entonces dice, es nuestro artículo de fe más antiguo. Si no nos concibiéramos como unidades, no habríamos formado jamás el concepto de cosa. Bueno, esto es una idea de Nietzsche. O sea que el concepto de cosa, silla, mesa, vaso, fábrica, todo frágil, todo irreal, no es más que la extensión de una idea de unidad fundamental, que es la idea de yo. Ahora, bastante tarde, estamos sobradamente convencidos de que nuestra concepción del concepto yo no ofrece ninguna garantía de una unidad real. Es decir, detrás de ese que dice yo, no hay más que miles de impulsos que en cada momento uno toma el control y dice yo, 3 minutos más tarde es otro y ese también dice yo. No hay nada, no hay un yo, hay una más tarde Jung va a aceptar incluso esto. No hay más que una multiplicidad de personalidades que emerge una, luego la otra, y detrás de la ilusión de yo se oculta una multiplicidad en continua lucha. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no nos concibiéramos como unidades, no habríamos formado jamás el concepto de cosa. El concepto yo no ofrece ninguna garantía de una unidad real. A fin de preservar teóricamente la concepción mecanicista del mundo, hemos de hacer la salvedad de hasta qué punto la llevamos adelante mediante 2 ficciones. Primero, con el concepto de movimiento extraído de nuestro lenguaje sensorial y con el concepto de átomo o de unidad proveniente de nuestra, entre comillas, experiencia psíquica.
Es decir, la ilusión de que como me siento un sujeto, tiene que haber un sujeto. Y como es indudable que hay un sujeto, tiene que haber cosas que son como sujetos. Este mundo tiene como presupuestos, por lo tanto, un prejuicio sensorial y un prejuicio psicológico. El mundo mecanicista ha sido imaginado tal y como el ojo y el tacto se lo representan por sí solos al mundo. De modo que se lo pueda calcular y prever, que se finjan unidades de manera que las unidades causales, las cosas, por ejemplo átomos, cuyos efectos permanecen constantes, sean algo fingido. Es decir, hay una transposición del falso concepto de sujeto al concepto de átomo, que es un átomo como el sujeto del movimiento físico. Pero como no hay sujeto, sujeto es una experiencia psicológica. Pero una experiencia no garantiza la verdad de una experiencia. Es algo tan simple, que me parece mentira tener que decir, que tú sientas que algo es verdad, no lo hace verdad. Pero la gente cree que porque siento que es verdad. Pues no. Y porque sientas que algo es, no es. No lo es. Creer de que si tengo el sentimiento ya puedo afirmar. No. El sentimiento de que eres un sujeto no prueba que seas un sujeto. Prueba que tienes un sentimiento. La convicción que sientes que hay verdades del corazón no prueba que haya verdad del corazón. Solo prueba un estado emocional en el que tú estás y nada más. Y esto lo insiste Nietzsche todo el tiempo. Dice, esa convicción de que sentir que se está en lo cierto es estar en lo cierto, no lo es. Él quiere relativizar todo esto, pero relativizar es un tema que la cultura occidental lo ha tenido muy mal hasta los últimos 100 años influidos por Nietzsche, ¿no? Que es la búsqueda continua del absoluto, sea cual sea el absoluto, el punto de apoyo, el punto indiscutible, el fundamento último, donde ya por fin, fíjate lo que ve Nietzsche, ya por fin se detenga todo. ¿Quién puede querer que se detenga? ¿Quién en mí, no yo? Una energía gastada, una energía enferma, una energía que ya está desprendida de la voluntad de crear. Solo el producto de una cultura decadente puede tener ese anhelo, pero a nosotros parece tan natural que separe todo. La gente, por ejemplo, quiere una verdad absoluta en el sentido de que ya no haya que investigar más. ¿Qué es eso? ¿Qué ilusión es esa? Un Dios absoluto, un estado de conciencia, todo eso del absoluto es la fantasía de una criatura agotada. Y en lugar de buscar lo absoluto hay que preguntarse ¿de qué síntoma esto del agotamiento? Esto es la mirada de Nietzsche, una mirada muy clínica, ¿no? El mundo mecanicista ha sido imaginado como el ojo y el tacto se lo representan, de modo que se lo pueda calcular y prever. Bueno, más tarde va a atacar el concepto de número, el concepto de cosa, el concepto de actividad, separación del ser causa y el obrar. La ilusión de que todo efecto es movimiento y que donde hay movimiento algo es movido. Dice, eliminemos todos estos añadidos. Fácil decir, difícil de hacer, dice. Y entonces no nos restan cosas, sino cuanta dinámicos en una relación de tensión con todos los demás cuanta dinámicos, cuya esencia consiste en su relación con los demás. Es decir, su esencia no consiste en que son cuantas y entran en relación, sino lo esencial es la relación. No existen cuantas fuera de relación. Pero nuestra tendencia es pensar, existen los cuantas entes que entran en relación. Pues no existen entes, solo existe una relación que hace que aparezcan como entes, lo que no es más que una interrelación continuamente en mutación. De la misma manera que no existes tú como sujeto aislado, sino que tú eres el cruce de una cultura y de un sistema de interrelación permanente. Luego la ilusión del sujeto aislado es una abstracción que se conecta muy poco con la realidad. Sin embargo, es algo en lo que se insiste mucho. Donde se insiste, tú eres responsable de tu felicidad. No es feliz el que no quiere o el que no sabe. Porque uno existe independientemente del mundo, de la cultura, de una realidad, y uno en esa burbuja es irreal. No eres nada más que el cruce de una infinidad de dimensiones. Por eso Ortega llegó a decir, yo soy yo y mi circunstancia, como diciendo, yo no soy
No es que hay un yo, una circunstancia, y se pegan. Yo soy el I. El I, no el yo, ni la circunstancia. Sí, ríanse. Pero ya descubrirán que todas esas bobadas como el cuerpo, los sentimientos, son abstracciones absolutas, mentiras verbales. No existen. Son ideas alquitranadas que pasan por cosas. Son ideas, son conceptos, pero que no se ven como, hombre, siga tu cuerpo, qué cosa más abstracta, por Dios, ¿dónde está eso que se llama cuerpo? Vete a saber el concepto abstracto que se vende como cuerpo. Que en cuanto preguntas qué es, cagamos, pues ya no sabe qué decir. Evidentemente no te dice sigue a un montón de venas. Quiere decir algo, pero no sabe lo que quiere decir. Pero quiere decir algo que no dice. Porque cuando intenta decirlo ya tiene que entrar en elementos culturales, ideológicos, y eso ya no es cuerpo, ¿no? ¿Entienden de lo que hablo? Empieza a disolverse toda la aparente solidez. Y empieza a aparecer el aire, ¿no? Y empieza que no hay de qué cogerse. Y eso ya no gusta. Hombre, el instinto, el cuerpo, la verdad, el corazón, todos fundamentalismos. Se quiere llegar a algo fundamental a partir de lo cual no haya que plantearse nada. No existe. No existe. Por supuesto, no hablemos del fundamentalismo del dinero, que es la mentira más grande que existe. Pero bueno, para eso sirven las crisis. Voló. Ya no está más. Era un número. Ha volado. Pero bueno, aparece en cualquier momento. Entonces, esto lo ve con mucha lucidez y, como ven, con una crítica intelectual, no solo por capricho. Entonces él dice, la mecánica formula fenómenos que solo son consecuencias semióticamente de medios de expresión sensoriales y psicológicos. La mecánica no puede llegar a tocar nunca a la fuerza misma de la vida. Con lo cual no es cientificista para nada, aunque hay una versión de un Nietzsche cientificista, pues no. La voluntad del poder psicológicamente, dice, concepción de unidad de la psicología. Estamos acostumbrados a concebir la progresiva conformación de una enorme abundancia de formas como algo compatible con la proveniencia de la unidad. Que la voluntad de poder es la forma de afecto primitiva, que todos los demás afectos son conformaciones suyas. Que existe un significativo esclarecimiento consistente en colocar poder en lugar de, entre comillas, felicidad individual, que supuestamente persigue cada ser viviente. Persigue poder, un plus de poder, plus, más, sea lo que sea en un momento, en tanto está fijado, es un límite, más. No otra cosa, No persigue nada externo, persigue la propia ampliación de la vida más allá de los límites de cualquier momento dado. Entonces dice, el placer es solo un síntoma de la sensación de poder alcanzado, una conciencia de la diferencia. No persigue placer, sino que el placer aparece cuando se alcanza aquello que se persigue. El placer acompaña, pero nunca mueve. Por lo tanto, una cultura que busque el placer es una cultura que busca la inmovilidad, busca la muerte sin saberlo. Que toda fuerza impulsora es voluntad de poder, que no existe fuera de ella ninguna fuerza física, ni dinámica, ni psíquica. En nuestra ciencia, en la que el concepto de causa y efecto está reducido a una relación de ecuación, con la ambición de demostrar que a cada lado se encuentra el mismo cuanta de fuerza, tal la causa, tal el efecto, falta la fuerza impulsora. Y la fuerza impulsora es voluntad, algo que la mecánica jamás podrá aprender. Solo consideramos los resultados, los ponemos como iguales en relación al contenido de fuerza y nos dispensamos de la pregunta por la causación de un cambio. Es un simple asunto de experiencia que el cambio no cesa. No tenemos en realidad la más mínima razón para comprender que a un cambio tenga que seguirle otro.
Por el contrario, un estado alcanzado parecería tener que conservarse a sí mismo, si no hubiera en él una capacidad de no querer conservarse precisamente a sí mismo. ¿Entienden lo que está diciendo? Otra vez, contra Darwin y contra todos los que dicen que la evolución es producto de la necesidad de sobrevivir. No, porque las formas que sobreviven mutan, y mutan no para sobrevivir, sino para ser más. La fuerza del cambio no es la necesidad de adaptación, al revés. La fuerza del cambio es la necesidad de creación, que es muy distinto, que el impulso no es adaptarse a una realidad dada y conservarse, sino al contrario, superar cualquier limitación. Pero ¿cómo cambiaría si tu vida fuera medida en términos de autosuperación y no de seguridad? Joder. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, las consecuencias es, sobre todo los mayores, ¿cuál ha sido el precio de la conservación? Nadie podrá evitarles tener que afrontar esas consecuencias. El precio de la conservación. Nada ha sido gratis. Nada. Todo seguro, ¿no? Entonces dice que toda fuerza impulsora es voluntad de poder. No existe fuera de ella ninguna fuerza física. No habla de física, no habla de fuerza psíquica. Por eso dice tan claramente, es una fuerza metafísica. Anterior al ser físico, anterior al ser químico y anterior al ser biológico, existe la voluntad que no se deja determinar por ninguna de esas categorías. Es más, que ha inventado las categorías de química, de física, de biología, como modos de controlar la realidad, pero que no se deja primar. Por eso quien dice, Nietzsche es biologista, no. Su noción de voluntad es anterior a toda biología. Más bien la biología, el campo de lo biológico está determinado desde una voluntad. Para poner un nombre filosófico fundamental, es el rasgo de todo ente posible, no de un tipo de ente, el ente biológico al lado del ente no biológico, no. Antes de eso está la voluntad. La voluntad, por lo tanto, no es determinable por categorías como físico, químico, biológico, histórico. Al contrario, han surgido esos campos desde los cuales vemos a partir de una voluntad a la que no vemos. Y por lo tanto, comparar la voluntad de poder con la voluntad normal de la psicología es un error. La voluntad de la que habla la psicología no es la voluntad del poder, es la voluntad de un ego, un invento teológico para culpar a la gente y volverla responsable de acciones sobre las que no tienen el menor poder. Porque en todo momento se es completamente inocente. Ahí va la idea de inocencia del devenir. Todo lo que pasa es absolutamente necesario. Ya lo vimos al principio. No sobra nada. Criticar algo es criticar al todo sin saberlo. Creer que puedo quitar algo sin alterar el todo y por lo tanto a mí mismo que estoy en el todo es la ilusión de un sujeto absoluto que está fuera, que no existe. Empezamos así hoy, ¿no? Lo recuerdo. Bueno, la idea de que uno es responsable de lo que hace es una idea posterior. Uno hace lo que no le queda más remedio que hacer, determinando el momento, el lugar, el afecto predominante, etc. Pero luego uno se explica. Y a partir de esa explicación se vuelve un sujeto moralmente condenable o premiable. Esa explicación de dónde viene y a qué sirve a una moral decadente. ¿Se entiende esto? Claro, de repente soltar todo esto lleva a aceptar la absoluta inocencia. No solo de uno o de otro, del devenir mismo, que no tiene meta, que no tiene propósito, que no es juzgable ni por ninguna idea de bien ni por ninguna idea moral, que no hay un Dios absoluto que pueda dirigirlo y premiar el devenir, que es lo que es en cada momento sin necesidad de ser otra cosa. Pero esto es tirar la toalla ante toda capacidad de condenación. Pero es que todos queremos ser jueces en nuestra cultura. Por supuesto, no queremos ser juzgados, pero queremos juzgar a los demás. Entonces también la pregunta es, ¿qué hay detrás de esta voluntad de ser juez? ¿Se entiende algo? Son preguntas sobre más preguntas que llevan a un montón de construcciones donde ves un montón de gente irritada por las cosas que no se dice, volcando sobre el mundo un montón de explicaciones polucionantes que son incapaces de aquello que Heidegger más tarde llamará dejar ser al ser. Capaces, todos, con fórmulas, recetas, culpables, métodos. Yo no sé cómo tan ignorante y tan presuntuoso.
dirigiendo la historia, sabiendo lo que supuestamente Dios quiere, sabiendo a dónde tienen que ir las cosas como si uno estuviera afuera. Y si uno mismo está metido en el ajo, todo lo que uno ve es tan relativo a la instalación en la que nunca puede ser un juicio absoluto, nunca. Pero se dan estos juicios absolutos una y otra vez. ¿Entienden algo? Sí. Entonces dice, todo esto es la voluntad de poder, una especie de voluntad, es idéntica al concepto voluntad, viene a significar lo mismo que apetecer o que mandar. Es la voluntad de poder lo que Schopenhauer llamaba voluntad y que cree que sería el en sí de toda realidad, el en sí detrás de todas las apariencias. Mi principio es, dice Nietzsche, que la voluntad, tal como la ha concebido la psicología hasta nuestros días, es una injustificada generalización, que esta voluntad, la psicológica, no existe en absoluto, que en lugar de concebir la conformación de única voluntad determinada en muchas formas, se ha anulado el carácter de la voluntad al sustraérsele el contenido. Siempre existe una voluntad de esto concreto en este momento y en este lugar. La idea de una voluntad independiente del objeto que configura al sujeto, falso. Y es la voluntad de esto en este momento a partir de este instinto y esta necesidad. Desaparece el yo. Y desaparece la voluntad. Muchas voluntades de muchos instintos en muchas circunstancias particulares. Pero claro, desaparece el sujeto. ¿Y a quién juzgas? ¿Y a quién culpas? Y la idea de libertad, y la idea de que yo decido, yo quiero, yo puedo. Y tú eres culpable, porque si yo puedo, tú puedes. Y todo va mal porque tú puedes y pudiste hacer otra cosa. Tú, o los políticos, o los economistas, o los malos, los que dirigen el sistema. Siempre hay alguien a quien juzgar. ¿Se entiende? Antropocentrismo, en grado extremo, ¿no? Entonces él dice... Este es el caso en grado sumo de Schopenhauer. Lo que él llamaba voluntad no es más que una palabra vacía, dice. Aún menos se trata de una voluntad de vivir, pues la vida es apenas un caso particular de la voluntad de poder. Con lo cual lleva a que voluntad de poder es más amplio que lo que llamamos vida, por lo menos vida biológica. No es lo mismo. La vida es un caso de voluntad, pero no el único. La vida por lo menos entendida biológicamente, ¿no? Dice, es algo totalmente arbitrario sostener que todo se esfuerza por convertirse en esta forma de la voluntad de poder. Entonces dice, la nueva concepción del mundo. Es que es tan difícil lo que él quiere decir. Claro, hay que usar el pensamiento occidental, hay que usar un lenguaje que ya el lenguaje imposibilita decir lo que quiere decir, pero lo intenta, y dice, la nueva concepción del mundo, que es la que propone él. El mundo persiste, o digamos, no es nada que devenga, o dicho de otra manera, nada que pase, o mejor dicho, deviene, perece, pero no ha comenzado nunca a devenir y no ha dejado nunca de perecer. Hay que pensar estas cosas, no limitarse y qué me produce. Hay que pensarlas. Yo de ustedes apuntaría esta frase. Para pensar pensar es tomárselo en serio y elevarlo a la conciencia, sostenerlo y darse cuenta de que hay algo inteligente. Y no la banalidad que el sentido común entiende de entrada. Hacer un poco lo que hace Heidegger. Dice, el mundo, más bien deviene, perece, pero no ha comenzado nunca a devenir. Y no ha dejado nunca de perecer. Porque si no, en la misma frase, el mundo deviene y perece, separamos el mundo de su devenir y de su perecer. Y parece que hay algo que permanece, que es ese mundo al que le ocurre que deviene y perece. ¿Entienden? Y empieza a haber un ente que deviera. Pero lo que él quiere decir es que no hay más que devenir. No hay algo que hay devenir. No hay la sustancia. ¿Pero cómo decir esto? Pues lo dice como puede, lo dice. Más bien el mundo deviene, perece, pero no ha comenzado nunca a devenir. Ni ha dejado nunca de perecer. Es decir,
se conserva en ambos casos. ¿Eso tiene que ver con el eterno retorno o no? Sí, va a tener que ver. Vive de sí mismo. El mundo vive de sí mismo. Sus excrementos son sus alimentos. Por lo tanto, todo lo que llamamos desperdicio es tan absolutamente necesario. Esto me hace acordar lo que les mandé de Zizek los otros días, ¿no? Y creer que se puede tener una cultura tecnológica y mantener una idea de naturaleza impoluta. Vamos ya, ¿a dónde vamos? Tener la fantasía metafísica, que a mí me diría que estamos instalados en una cultura tecnológica. ¿Qué es eso? Fantasías infantiles. Pues es lo mismo, el mundo se alimenta de sus excrementos, por lo tanto todo aquello deleznable es necesario, pero ver la necesidad de lo deleznable es tener que parar el juicio moral y tener que relativizar lo que llamamos bueno y necesario, porque solo es bueno y necesario en la función de que haya lo deleznable. Y hay lo deleznable para poder sustentar eso llamado bueno y necesario. No puede haber lo uno sin lo otro. Esta idea de la separación. Este es el mundo de Nietzsche. La hipótesis de un mundo creado no ha de preocuparnos ni un momento. El concepto de crear, en el sentido de un Dios que crea un mundo, es totalmente indefinible e impracticable. Es apenas una mera palabra rudimentaria de los tiempos de la superstición. Con una palabra no se explica nada. El último intento de concebir un mundo que tenga comienzo ha sido realizado recientemente una y otra vez, se refiere a Hegel, con ayuda de un procedimiento lógico, en la mayoría de los casos, como se adivinará, a partir de una oculta intención teológica. De ahí la necesidad del eterno retorno. Bueno, basta.